la persona que escribió la tesis doctoral más brillante jamás escrita en astronomía, para que sus maestros no supieran que en vez de estar leyendo la Biblia, estaba leyendo libros de ciencia. Yo dije, ¡qué lista! O sea, si comiendo Maruchan y valiendo madre saqué una tesis, ¿qué puedo hacer cuando tenga un trabajo ¿Qué me chido? detiene? Ajá, exacto. Nada, espacioso. El guapo. Divagadoras, científicas, somos curiosas, también chistosas, y lo que más nos gusta es divagar. En la primavera de 2015, Donovan Moore se encontraba en la búsqueda de ideas para su próximo libro. Un amigo, Lanny Jones, editor de la revista People, durante una comida le dijo a Donovan, ya que él es un hombre interesado en temas de ciencia y tecnología, que le iba a enviar una presentación de una clase para la Universidad de Princeton para que la revisara. El título era El Universo. Mientras veía la presentación, una de las páginas llamó su atención y se detuvo. Tenía 3 fotografías sin nombre. Él reconoció a los 2 hombres. Eran Aristóteles y Newton. Pero ¿quién era la mujer que estaba en la misma página que estos 2 grandes hombres de la ciencia? No pudo saber mucho de ella por la presentación, pero encontró su nombre: Cecilia Payne Kapowski. Y por curioso siguió buscando información. Primero, esa fotografía que vio no era un retrato de la propia Cecilia, sino su retrato o pintura al óleo por Patricia Watwood, retratista estadounidense, que lo pintó a partir de una colección de 25 fotografías. Se basó en el cuadro El Astrónomo, una pintura de Vermeer de 1668, que hoy se exhibe en el Louvre, en el museo francés. El retrato fue encargado en 2002 por Doodle Robert Hershbach, profesor de química de Harvard y ganador del premio Nobel, y su esposa, Georgie Botios Hershbach. Durante años, el profesor Hershbach argumentó que el profesorado de Harvard debería incluir más mujeres, y lo mismo debería ocurrir con los retratos que cuelgan en los edificios universitarios. La sala de profesores de la Universidad de Harvard exhibe de forma destacada el retrato de Abad Lawrence Lowell, presidente de la universidad entre 1909 y 1993. En 1928, este señor Lawrence Lowell decretó que ninguna mujer debería obtener un puesto docente en Harvard. Cecilia murió en 1979 sin saber que su retrato más tarde colgaría en la misma pared a unos 9 metros del de Lawrence Lowell. En la ceremonia de dedicación del retrato, Jeremy Knowles, decano de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard, citó las palabras de un estudiante que acababa de enterarse del descubrimiento de Cecilia. Todos los estudiantes de preparatoria saben que Newton descubrió la gravedad, que Darwin descubrió la evolución, incluso que Einstein descubrió la relatividad. Pero cuando se trata de la composición de nuestro universo, los libros de texto simplemente declaran que el elemento más abundante es el hidrógeno y nadie se pregunta cómo lo sabemos. A medida que continuaba su investigación, aprendió lo difícil que es ser una mujer ambiciosa en la Inglaterra de principios del siglo XX, y mucho menos una mujer que deseara ser científica. Luchando contra una sociedad que no sabía qué hacer con una joven colegiala decidida, soportando el escarnio como la única mujer en un aula de física universitaria, enfrentándose al escepticismo como estudiante de posgrado, cuando sus cálculos contradecían a los eruditos de la comunidad astronómica, animando a su esposo a salir de la Alemania nazi, Cecilia tuvo que superar numerosos obstáculos, tanto científicos como personales. Al final, hizo lo que todo científico anhela hacer: descubrir. En el caso de Cecilia, su descubrimiento fue
uno de los avances fundamentales en la historia científica, determinar la composición atómica de las estrellas. Pero las probabilidades en contra de que lo hiciera eran desalentadoras. ¿Cómo lo hizo?, se preguntó Donovan. Me enteré, primero que nada, ella era brillante. Desde sus primeros días mostró una curiosidad incansable, sobre todo las estrellas, por supuesto, pero también música, literatura, arte, política, cocina, costura, fabricación de jabón, en fin. Ir a Estados Unidos también fue clave para Cecilia. Consiguió trabajo en el observatorio de la Universidad de Harvard cuando no encontraba trabajo en Inglaterra. No pudo evitarlo. La búsqueda era embriagadora. Había momentos, sobre todo noches, en las que simplemente no podía parar de trabajar. La suya era una mente como pocas, pero también era la mente de una mujer, lo que significaba que la capacidad intelectual por sí no era suficiente. Las batallas que tuvo que ganar en la Tierra eran tan grandes como las que el universo le depararía. Y las libró sola. No había muchas científicas en el mundo en aquella época y muy pocas astrónomas. Los únicos verdaderos modelos a seguir de Cecilia fueron Maria Mitchell, quien fue nombrada profesora de astronomía en Vassar en 1865, y Mary Whitney, quien sucedió a Mitchell y dirigió el observatorio de Vassar hasta su jubilación en 1915. Las filas eran escasas. No había colegas estudiantes en quien apoyarse, ni etiquetas que identificaran a mujeres en situaciones similares para obtener apoyo. Con un descubrimiento extraordinario en la mano que presagiaba serios problemas para las teorías establecidas, Cecilia Payne recibió la noticia de que sus conclusiones eran erróneas por parte del mismo hombre que 4 años después le demostraría que tenía la razón. Él se llevó el crédito en ese momento. Este texto fue extraído de las notas del autor del libro ¿De qué están hechas las estrellas? La vida de Cecilia Payne Gaposchkin, de Donovan Moore, publicado en marzo del 2020. Hola, gente de mente creativa, curiosa y universal. Sean bienvenidos a su podcast Divagadoras Científicas. En nuestro episodio número 154, la divaga vida científica de Cecilia Payne Gaposchkin, la persona que escribió la tesis doctoral más brillante jamás escrita en astronomía. Y nadie mejor para platicar de esta inspiradora historia que nuestra siempre ardiente, como una estrella viva, la mente maestra, Darani Aceves. ¿Cómo estás, Dara? Muy bien, pues es ser estrella pero enana. Dwarf star. Muy bien, muy intrigada ya con la historia de Cecilia Payne y el otro apellido raro. Gaposchkin. Qué bárbaro de todo, hasta mi tatarabuelito Aristóteles y bisabuelito el Newton andan ahí. No, qué bárbaro, me gustó porque como tú dijiste, o sea, cuando me la pusiste en la mesa, hay que rescatar estas historias, o sea, así que no, pero una ahí que apareció en una... Así nos ha tocado, o sea, marzo vale la pena meternos a indagar ahí, ahorita que tenemos más herramientas y mira, siempre hay gente chismosa que te va a decir la historia y su opinión detrás, entonces ya súper intrigada, quiero saber más de ella y pues no manches, o sea, yo fan número 1 de que están hechas las estrellas, entonces creo que sí había visto ese libro, bueno, no ese libro, pero esa historia cuando trabajé en la biblioteca. Porque sí me suena, pero ya que tú me contaste que te aventaste el libro, pues ya, aquí para escucharte, bien lista, para divagar bien y bonito nuestra divagavida de marzo. Ay, sí, qué rico, qué rico. Yo me sabería esta historia. Y bueno, antes de seguir, yo me presento, soy su hidrogénica manzana de la discordia, Mari Lega, porque pues quería hacer honor a que las estrellas están hechas de hidrógeno y no supe qué decir, dije hidrógeno. Pues de que tiene hidrógeno la manzana, tiene. Eso era mi punto. Y bueno, antes de irnos de corrido con esta historia, bien, pues yo de verdad tengo que otorgarle mucho a este libro que fue en el que me basé, es el que nombro, es De qué están hechas las estrellas, la vida de Cecilia
Payne Gaposchkin, no sé si es Pine o Payne, es Payne, ha de ser, ¿verdad? Cecilia Payne Gaposchkin. Entonces, es la vida de Cecilia Payne Gaposchkin. Ya no supe cómo lo dije en lo del resto de la historia porque luego lo digo Pine y luego lo digo Payne. Entonces, bueno, el punto es que este es el libro y el escritor fue Donovan Moore y mucha de la información que traigo pues la basé en este libro y la primera historia completita fue la nota del autor que me encantó. En cuanto la leí yo dije, no hombre, pues esta, porque cómo él la descubre, porque bueno, para empezar yo jamás yo había escuchado de Cecilia Payne Gaposchkin, jamás me había preguntado quién había descubierto de que estaban hechas las estrellas, no. Entonces, Darani nos puso en el plato a Jocelyn Bell Burnell. La otra, Y entonces cuando la busqué a ella, sí, ella, esta Jocelyn Bell Burnell, escribió en este libro como la primera parte y como también a ella la inspiró Cecilia. Así Entonces, me pasó a mí con la doctora Wu, que yo ándale. andaba buscando de la otra y luego ya te aparecen, sí. Pues encuentras de mira, la otra. poquitas, pero Sí. benditas, así que hay que resaltar a las mujeres que anden en la ciencia y más si lograron hacer contribuciones como la Cecilia. Sí, que fueron tan dedicadas, se le nota el amor, la pasión. No, es una historia tan buena que de verdad yo creo que vamos a tener que hacer una segunda vuelta porque la verdad es que no terminé el libro, porque pues sí yo creo que hubieran estado yo un mes porque está en inglés y eso me toma más tiempo Ay, sí. aparte. No, sí, híjole. Lo que yo en español me leo en un día, en inglés 2 semanas. Sí, tardas y luego como que me quedo atrasada y luego vuelvo a leer lo que había leído y digo, ay, eso no lo había entendido. Sí, Como que no se me va también, quedando la información. Sí, es verdad, la retienen menos. Sí, es Sí, un entonces reto. traté de sacar como más información, pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos y con lo que el tiempo que nos dio. Pero de verdad que en estos días que estaba leyendo, he podido leer el libro. El viernes que hicimos las divagaticias, sí le comenté a Darani. Ay, la verdad es que leer ese libro me mantuvo como animada en mi vida. Sí, que Porque luego son ese tipo tiempos de historias, difíciles. nunca sabes, o sea, cómo perseguir tus sueños va a inspirar 100 años después, o 1 año después, o el mismo día, la siguiente semana, a alguien. Entonces, luchar por Sí, hacer lo que te gusta, y más ella que la tuvo bien difícil en la época que le tocó. eso, una situación muy complicada y que ahorita están siendo tiempos complicados en México, en Estados Unidos, en general. Dices, ay, caray, tanta cosa. Y encontrar una historia como la de Cecilia y cómo se repuso también a muchas situaciones que iban en contra y su pasión y su gusto y su amor por la ciencia, porque no solo se dedicó a la astronomía, o sea, ella era una persona que se dedicaba de todo un poco, hacía de Sí. todo. Entonces, bueno, buenísimo. Vamos a seguir también otras páginas en las que me basé. Por supuesto que el ChatGPT y Gemini me ayudaron a armar un poquito mi libreto, no como me gusta a mí, pero bueno, pues, ahorran mucho tiempo, Sí. eso sí hacen muy bien. Ujú. Y también otras de las páginas web que se consultaron fueron las del Observatorio de Harvard, American Physical Society y Mujeres con Ciencia. Esa es una muy buena página, no sé si tú te la has topado. El artículo se llama Cecilia Payne Gaposchkin, la autora de la tesis doctoral más brillante jamás escrita en astronomía. Ese artículo está basado en el artículo original que se llama Cecilia Payne Gaposchkin, eh, la autora de la tesis doctoral más brillante jamás escrita en astronomía, publicada en el blog Cuaderno de Cultura Científica por la doctora Marta Macho Stadler. La verdad me gustó mucho también cómo redactaron, porque era como un ABC de la doctora Cecilia Payne Gaposchkin. Y bueno, vamos a empezar porque seguro me va a quedar corta, pero lo importante es que ya reconocemos a la doctora Cecilia y qué hizo, y seguro podemos seguir investigando un poquito más, porque el chisme está bueno. Su nombre completo era Cecilia Elena Payne, ese era su nombre original, o bueno, inicial. Nació un 10 de mayo de 1900 en Wendover, Inglaterra, lo que la hace una poderosa Tauro,
como nuestra mente maestra. Según yo es Tauro. Sí. Sí, Aquí ¿no? las mujeres que cambian al mundo son Tauro, así que para bien o para mal. Así fue. Y fue hija de Edward John Payne, músico. Ahora, yo entendí que era abogado, pero aparentemente también era músico e historiador. Pero yo entendí que era más abogado que otra De que era cosa. multitalento la familia, era Era multitalento. multitalento. Sí, ándale, Músico, eso fue. músico, está bien canijo ser músico, y luego abogado, ¿y qué más? Historiador, o sea, no. Historiador. Ajá, ajá. No, pues no tengo nada que hacer, pues otra carrera. Guau. Es que no había redes sociales en ese tiempo, no había reels que ver. Ujú. Y su mamá, Emma Leonora Ellen Pertz, pintora. Y aquí la historia de sus papás, yo creo que también, es que aquí es donde muchas cosas determinan al final del día tu vida y hacia dónde vas y cómo tomas tus ¿Pintora decisiones y cómo dijiste? actúas. Pintora, la mamá era pintora. Ay, qué Ajá. diferente, ¿no? O sea, como que... ¿Y Ujú. cómo se conocieron? Pues fíjate que la cosa es más o menos que al parecer el señor Edward John Payne, el señor Payne, ya era una persona mayor de más de 50 años y no Ajá. se había casado. Cosa rara, ¿no? Ya la gente ya hubiera Cateado. sospechado cosas, ¿sí? Ya Algo así. anda con el San Antonio de cabeza. Muy de cabeza, que aquí también nos da más esperanza, pero bueno, era Ya hombre. más que de cabeza, lo tenía de cabeza, amarrado y amenazado. Ahorita yo solo lo tengo de cabeza, por lo pronto. No es tanta la desesperación todavía, pero ya a los 50 todavía. veremos. Ándale. Y entonces, dicen, pues ya ves que antes buscaban, pues como que querían buscar como esposa, pero como más jovencitas. Ajá, Entonces, como él ya había pasado como esa edad casadera, que ya ajá. desde ahí ya estaba como siendo diferente él y la mamá, los dos. Porque dicen, Ujú. esta es una transición que va entre la edad victoriana, que según yo, pues es cuando pasan los Bridgerton, ¿no? Por ejemplo, Sí. que Ujú. ahí sí era como muy arreglado todo. Sí. Como que aquí estaban pasando de la edad o de esa ¿Cómo etapa se te ocurre victoriana. leer un libro? Eres mujer. Fíjate, es que tú ya te aventaste la última, Sí. la última temporada de Bridgerton, yo no me la he aventado, pero bueno. Y viene como el sucesor de la reina Victoria, que es su hijo, me parece que es Edward, según. Y ya él traía como un ambiente más liberal, más relajadón. Ujú. Entonces, es aquí donde Edward, pues ya un señor de 50 y tantos años, dice, no, pues yo no me puedo casar con una chamaquita, ¿no? Y pues ahí, ahora sí que extrañamente está Emma, que era, según yo, como hija de unos amigos de él. Pero ella ya tenía 33 años o algo así, o sea, ella también ya estaba grande, porque él no quería a alguien tan Bravo por joven. el Edward, qué consciente, o Qué sea, consciente, sí. con todo de su lado. Sí, sí. Entonces así es como ellos se conocen y se casan. Ujú. Y entonces pues tienen a su primera hija, Cecilia, como pues al año, ¿no? Como antes. Al año ya la tenían. O sea, Al ¿pero año fue de haberse arreglado casado. o sí fue como que, oye, pues Pues yo tengo acá un cincuentón y tú tienes una treintona? fue un poquito así, como Y de, no bueno, se pues ya quieren ir tengo a vivir 50. solos. Sí, como, yo ya tengo 50, ya tengo 30. Ya, sí, ya estamos más Casémonos. para allá que para acá, vamos a Ajá. casarnos. Ujú. Sí, creo que fue un poquito como en ese asunto, no de ese amor como pasional que Sí, no me dejes, se logró. no tan así, ajá. Y entonces tuvieron a su hija Cecilia y tuvieron otros 2 hijos, un niño, un varón, Mira, Humphrey, 50 años y todo, pero lo pero que con todo. iban, ajá. Bueno, ya de 30, ella de 30, Sí. 33, por ahí. Ujú. Bueno, más o menos, no traigo el dato exacto, pero en el libro está. O sea, mucho de los que les diga está por mi memoria, porque ya no tuve tiempo de transcribirlo, Ujú. pero yo confío en que me gustó la historia, Sí. y entre que hay más o menos. Y su hija menor, Leonora. Desde pequeña, Cecilia mostró una curiosidad insaciable. O sea, eso sí se menciona que desde chiquita, y su papá le fomentaba mucho eso, como estar con ella, compartir con ella, curiosear con ella, y pues su mamá pintora. Entonces imagínate en este Arte. mundo
artístico y luego de leyes, y mencionan que en su casa siempre había muchos libros por todos lados. Y entonces que ella en cuanto aprendió a leer, Ujú. eh, devoraba los libros. Oye, Digo, es que pues lo por bueno un que no era pequeña. lado, fíjate que está muy bien, ¿eh? O sea, que ya tú decidas, pues, reproducirte, ¿no? O, pues, crear vida a otro ser humano que dependa de ti, cuando ya, pues, tienes experiencia en la vida, ¿no? O sea, que ya realmente estás consciente de que quieres formar un ser humano, tienes mucho que enseñarle, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, tienes como siento que yo, más. o sea, prefiero que sea así grandes, porque ahorita con la tecnología hasta veo que se andan embarazando a los 45, 50, o sea, Ujú. entonces yo, o sea, yo siento que es mejor porque luego dicen: "Ay, no, pero vas a ser como sus abuelos", pues los Su abuelos abuelo. son muy sabios, o sea, ujú, Sí, pues ha de tener también sus ventajas y desventajas, porque yo, por ejemplo, ahorita que tengo casi 40 años, ujú, digo: "Ay, tengo poca energía", ajá, pero, pues, sabes un poco más, y incluso mi paciencia ha aumentado. ujú, Incluso he aprendido por lecciones de la vida y de otras personas, como a no ser tan enojona con los niños, sobre todo. sí. No, y Y cuando son tuyos te superablandan, o sea, es como es raro, o sea, no sé si has visto estas mamás que yo decía: "Ay, qué alcahueta, pues unas nalgadas". Ahora sí Ajá. es como que, o sea, como que Ay, les no. perdonan mucho, ¿sabes? Como si tú Pues siempre los vas fíjate. a ver perfectos y Sí, y por otro lado, pues, más jovencito, tienes más energía, pero, pues, también tienes menos paciencia o quieres hacer más cosas. Creo que por la situación económica, pues, a veces habrá gente a la que le fíjate que siento que habrá gente a la que le motive más, porque incluso hay gente que una vez que tiene los hijos, arranca, o sea, ya no tiene ni tiempo como para decaerse y deprimirse, o sea, le da, le da, le da. sí, Y habemos otros que no, que a mí me estresa pensar en traer un hijo y no tener con qué. sí, Dicen: "No, ujú. es que cuando los tengas Te motivan, te ajá, motivan", y sí. yo, pues, no sé, Sí, pero realmente, ujú, sí. igual, pues. Sí, pues ya ahí cada quien su situación, pero yo digo, para la época Ujú. que era como que a los 15 ya tenían 3 chamacos, Ándale. o sea, yo prefiero que si era como que cuando ya habían vivido, ¿no? O Más sea, luego, por grandecita. ejemplo, no te lo cuentan, pero sí había muchas mamás. Bueno, por ejemplo, mi abuela se casó a los 15, o sea, Ujú. tuvo 9 hijos, el último falleció, el único varón falleció, pero las hijas, o sea, 8 pues. Y eso que ya es tiempos modernos, o sea, antes era como que, mis Mm. 15 hijos, o sea, si era como que toda, o sea, nomás naciste para estar embarazada toda la vida, o sea, si Ándale, eso es sobrevivías verdad. al parto, que antes era bien peligroso. Ay, no, sí, es que sí, o sea, no hace mucho de todo eso, mira, y Ajá, hemos avanzado sí. muchísimo, y Sí, lo o que sea, nos Cecilia sigue. Payne está viva, ¿no? ¿Todavía? No, ya Oh, ya falleció, falleció. falleció en Ah, el sí, en el 79. 79, cierto, cierto. Sin saber que estaba en el mismo Estaba en el pasillo que mismo el lugar, señor que dijo que ya nunca me jamás iba a acordé. haber una Ujú. mujer. Dijo: "Ah, no", dijo Cecilia, "pues pónganme Sí, aquí, pues fíjense, aquí miren, mero". aquí junto a este. Este se murió joven. Se murió a los 79 porque Ujú, nació en 1900. ujú. Nació en 70. 1900. Pues se murió, pues bien vivido, oye. Bien, sí. Mm, aunque y que dicen que fumaba un montón, pero bueno. Siguiendo, se destaca que a los 5 años ya sabía identificar plantas y flores, y su madre le enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Aquí, por ejemplo, hablan sobre una orquídea. Hay una historia en el libro sobre una orquídea abeja. Y la orquídea abeja lo que tiene es que tiene 3 pétalos y en medio, en lo que lo adorna es como una cosita cafecita. Les voy a poner una foto ahí que imita o parece de lejos que es una abeja. Entonces, por eso se Ah, llama orquídea abeja. Y desde muy chiquita, aparentemente ella andaba en ahora, ellos vivían como a 40 millas de Londres, ujú, o sea, un poquito retirado en una área como un poco más campirana, más rural, ujú. en una casita, pues muy bonita. De hecho, era una casa bastante linda y hablan como de muchos cuartos, porque ahí estaba el señor Payne, que ya tenía sus 55 años, pues ya había hecho eso. Ya tenía su Y casa bien y establecida. ajá, y con sus jardines, con jardines grandes y bonitos, y la Cecilia, pues, ahí jugaba como uno, como gente de rancho, ¿verdad? Pero sin la casa tan grande, un poquito más Ajá. más, pequeña. Y
que alguna vez, ¿no? Su mamá le dijo, ay, esta es una orquídea abeja, y ya, ¿no? Y sigue, sí. Y que después de un tiempo salió una orquídea de esas y que Cecilia, chiquita, la identifica y corre y va y le dice a su mamá que había una orquídea abeja. Y entonces su mamá pues se sorprende, ¿no? Como una mocosilla de 5 años. Se acuerda de cómo identificar a la orquídea y que era la orquídea abeja. Entonces pues Pues muy observadora. Sí, y bueno, pues se habla que tenía una memoria fotográfica y una conexión espiritual con la naturaleza más que con la religión. Eso es muy cierto, porque ella, de hecho, lo que ella quería estudiar inicialmente era botánica y después lo cambió. Pero bueno, ahí es donde la gente que te vas topando, cómo va abriendo tu curiosidad. Sí. La cosa fue que Edward Payne, el papá de Cecilia, murió en 1904. O sea, cuando ella tenía 4 añitos, bajo circunstancias extrañas. Fue encontrado en un canal cerca de su casa, aunque pues ahogado. Se especuló sobre un posible suicidio o accidente debido a su salud mental. No sé exactamente qué se refieran con salud mental. El misterio marcó profundamente a Cecilia, quien perdió a su principal apoyo intelectual a los 4 añitos. O sea, Y de pues 54 el señor. ajá, más o menos. Sí, bueno, o si no es que hasta era más grandecito. Pero bueno, ya estaba arriba Sí, de sus 50. porque esta Cecilia es la menor. La mayor, es la mayor. Ah, ¿es la mayor? Ah, okey. Entonces, Leonora era la menor. Leonora es Es la creo menor. que lo dijiste al revés, pero bueno. Ah, no, Cecilia es la mayor y luego el Humphrey. Ah, ¿cómo decir Como Humphrey? David. A lo mejor y era el hijo, ¿no? La chica. Yo dije, me suena ese nombre, fíjate que lo pensé y dije, Así ¿quién que ya no me sabe? cae bien la Cecilia ni su familia. No te Humphrey creas. y Leonora. David. Ajá. Okey. No, Humphrey David. No, pero Humphrey me acordé. No, Humphrey Payne. Sí, no manches. Tras la muerte de su papá, la familia se mudó, pues, de este lugar de campo tan bonito a Londres, a la ciudad. Ahora, se menciona que en este tiempo en el que Cecilia estuvo en el campo, a ella le encantaba observar el cielo, que había una maestra, una vecina de enfrente, allá en la parte rural, que abrió como una escuela en su casa. Entonces que Cecilia empezó su educación en ese lugar. Y esta señora también tenía muchos libros, o sea, era una mujer bastante preparada, creo que sabía alemán, varios idiomas, y trató de enseñarle a Cecilia. Y pues Cecilia era una niña que aprendía todo muy rápido, entonces, vaya, pasa lo que a veces le pasa a muchos niños que son tan avanzados y que su curiosidad y su intelecto les da que pues a veces se vuelven devoradores de información y uno no tiene cómo No los saciar esa alcanza, hambre. sí. Ujú. Lo bueno era pues que tenía los libros de su casa eh, y, y su maestra que también le prestaba libros. Cuando se va ella a Londres, habla de que a los 12 años entró a una escuela que se llama St. Mary's College en Paddington y ahí se sentía aislada. Mientras sus compañeras pensaban en el matrimonio, ella quería entender las leyes de la física, más bien de la ciencia sobre todo. Ella ya estaba muy apasionada de la ciencia. Eh, Ahí en ese tiempo, pues muchas de las mujeres solo se dedicaban a hacerse casables, ¿no? Como a estudiar todo lo que las hiciera las damas Como en para... Bridgerton. Las Ajá. clases de etiqueta y de que Ujú. Y a Cecilia le valía maracas. lo sé. Hablan de que ella tenía una personalidad bastante solitaria, muy introvertida, muy en su rollo, pues como luego pasa con estas mentes que no saben ni a dónde ir. Hablan también que en este momento ella hace unos test, unos exámenes, sí, pues exámenes. Y ella, bueno, ahí su primera relación fue con una de sus maestras de matemáticas. Y la maestra de ciencias, mentira, con su maestra de ciencias. Y la maestra de ciencias, pues, vio que esta niña devoraba y devoraba, y le iba a prestar un libro de astronomía.
pero acabó, se lo iba a prestar como de Navidad, me parece. Entonces, como veo que a Cecilia le encantó, que se lo acabó regalando. Digo, Bueno, dice, lo regaló. no, el libro menciona, no, como que nunca sabes cómo una cosa de esas va a significar tanto para alguien. O sea, son muchas cositas y yo sé que en la vida pasan, pero que no te das cuenta hasta que volteas hacia atrás. O sea, con el paso del tiempo y que dices, esto se conecta con esto Sí. y así. Y en el caso de Cecilia, o sea, era muy brillante y todo, pero pues hubo mucha gente implicada en que ella llegara hasta donde llegó. Tanto gente a favor como gente, pues, así topándola. Porque, por ejemplo, ahí pasa que, pues, como ella era tan inteligente, los maestros en St. Mary's trataron como de darle clases aparte. Se habla que tuvo una situación con su maestra de matemáticas. Perdón. Y cuando ganó el test, cuando ganó esa cosa del test, que le dicen, el ganador se va a llevar un libro. Todo el mundo pensó, pues, que ella iba a elegir algo de Shakespeare o así, ¿no? Y no, que ella quiso un libro de hongos. Fue lo que ella quiso. Mira. Un libro de hongos. Porque ¿Cuál? estaba Lumara la bióloga. sí, porque estaba súper metida en En el mundo biología, botánico. en el mundo botánico, exacto. En ese momento hasta ahí estaba. Mira, Luego ¿quién lo también diría? dice, Y ahora The Last of Us en su prime. anda, casi. Y también hablan, o sea, Cecilia también era seriecita y todo, pero bien aguerrida, bien canijilla. Y yo, oye, esa Cecilia me gusta, me gusta. Porque dicen, pues como en una escuela como la de St. Mary's, pues que era bastante religiosa, que ella ir a lo de la religión le parecía una pérdida de tiempo. Que muchas personas, como que en las capillas encontraban su confort, su espacio y pues el tiempo de oración que se les marcaba, y que ella encontró el laboratorio, que el laboratorio era ahí como un cuartillo ahí La cocina. olvidado. Ahí sí, Un como que nadie lo closet. pelaba. No era una escuela que se dedicara tanto a la ciencia. Pero Entonces, acuérdate que antes, pues, los que tenían acceso a libros y a lo poquito de experimentos que había, muchos eran, o sea, teólogos o sacerdotes o, pues, gente religiosa que tenía acceso a educación. Entonces, pues, sí. quieras que no, tuvo que haber ahí un religiosillo, curiosillo, que sí quisiera hacer alguillo y, pues, Bueno, ella más bien, o sea, se menciona que ella usaba, como que su capilla se volvió ese laboratorio. O sea, okey. como que las otras personas encontraban en lo religioso su coso. Ella no le acabó de inspirar eso, sino que el laboratorio, que estaba ahí un poquito olvidado y con botellas y sustancias que ella ni sabía, se convirtió en su lugar, en su capilla. Ajá. Y que En su santísimo. Y entonces habla de que una vez se le ocurrió la idea, que se me hizo bien tremenda, y yo dije, mira, mi diga chavala, que fue a los lugares donde te empastaban los libros, pues en aquel tiempo, ¿no? Que te los ponían así bonitos, que sí, pues empastar o como A la cubrir con copiadora. a la copiadora de hoy, sí, a la copiadora de hoy. Y le dijo Al al Office Depot. al Office Depot de aquel tiempo. Y entonces que llevó 2 libros de ciencia. Y que llevó esos 2 libros y que le dijo al encargado que si le pegaba estos 2 libros y los cubría pues, con una piel y que le pusiera en el lomo, que era la Santa Biblia. Era lo que Ah. ella quería hacer, para que sus maestros no supieran que en vez de estar leyendo la Biblia, estaba leyendo libros de ciencia. Yo dije: "¡Qué lista!". Pero, pues, el encargado del Office Depot de ese tiempo, pues, se le ofendió, imagínate. Dije: "Era buena idea". Fíjate que esto me trae esperanza, porque a mí bueno, a mí no, a Santa Claus para Navidad, mi hija le pidió una Biblia que se llama Mino Kids, o sea, es como una Biblia de niños, pero porque le Ajá, encanta leer y le encantan las historias, o sea, en realidad yo pensaba que lo hacía por religiosa, porque si me hace muchas preguntas, y que Jesús, y que Jesús, y que, pero porque como ella nació en Navidad, le llama mucho la atención todo lo relacionado con la Navidad, y pues si el ajá, centro es el nacimiento de Cristo, o sea, la cristiandad, ¿no? Entonces, ajá, pues de ajá. alguna manera, a mí también me gusta la Navidad, pero
la Navidad capitalista, o sea, el Santa Claus, ni siquiera el San Nicolás. Entonces, pues ahí ando haciendo una mezcolanza de historias y de creencias propias para infundírselas, pero no se deja. Entonces, bueno, ella pidió su Biblia, sí se la trajo el Santa Claus, muy chido. Ese Santa Bien Claus, buena onda. si algo hace es cumplir. Entonces, Bien. salió cumplidor como sus padres. Bueno, entonces, a mí, como yo ya pasé por esa etapa, de que yo me leí todos los libros un chorro de veces, hasta la lectura así, por curiosidad, que ya después yo era como que, no manches. Pero pues dije, quiero que ella tenga su proceso, ¿no? Pero no, hombre, Pues a esta sí. nomás le duró el proceso, o sea, una semana, ya la semana de la 20 como que sí se le hizo rarita, como no le hacía lógica a muchas cosas. O a lo mejor venía y me preguntaba y luego yo, si quieres creer, ¿No? cree, pero eso no es posible. Ya, ella sola la dejó, entonces ya anda más interesada precisamente en cosas así más científicas, que si botánica, y que explorar el mundo, y que el campamento, y que el fuego. Entonces ya yo digo, no, sí trae mi gen. Pero la entiendo, o sea, bueno, entiendo a la Cecilia Payne de ese tiempo, o sea, como que, pues era lo que había y bueno, tenías acceso a educación. O sea, no se me hace como un pecado de que, uy, qué rebelde, como la sociedad seguramente, o las monjas, o las maestras, o quienes fueran, lo querían hacer ver si se hubieran enterado. Sí, ella se inclinó siempre y los papás también la dejaron, Ujú. pues, ser, y no era fácil, ¿no? En aquel tiempo Sí. hacer tan libre, pues, bueno, que ya estaban Ir en empezando sus contra te procesos. costaba caro, pues, socialmente, ¿no? Pero como tú dices, Ándale, lo como ella. importante es que te valga cacahuate. O sea, tú estás en lo tuyo y háganse garras ustedes. Sí, como a ella le valía cacahuate, por Ujú. eso. Y bueno, entonces tuvo un altercadón ahí con unas maestras que se suponía que le estaban ayudando porque, pues, como era tan buena, no, pues, no le daban llenadera. Y 2 maestras se ofrecieron a darle como clases extras, pero tuvo una diferencia con la maestra de matemáticas, que por lo que da a entender el libro, parece como si la maestra de matemáticas hubiera considerado que Cecilia estaba apasionada no por las matemáticas, sino por ella, o sea, por la maestra. Ah. Entonces, como que dijo ahí Cecilia: "No, o sea, yo estoy por la, matemáticas". O sea, que Ujú. ella fue a hablar con los bueno, que la mandaron a hablar a dirección, y ella dijo: "No, o sea, eso es un malentendido". Chiquita, ella debe haber estado Ujú. chiquita. Y entonces la tuvieron que sacar de ahí de San Y de Mary's, pero yo mira. ni en el mundo la hago, pero el libro está bien chido. No, sí está bien bueno. St. Mary's, ¿cómo dices tú? Todo lo que pasa conviene, ¿o cómo dices? Lo que sucede conviene. Todo lo que sucede conviene, y sí, porque cuando ella sale de St. Mary College, pues tú crees la mamá toda preocupada, ¿y ahora dónde te meto, niña? Y a la mamá, de hecho, se movieron a Londres porque la mamá estaba em, más preocupada por el Humphrey, porque en aquel tiempo, pues ya sabes que le dedicaban todo el dinero, todo el recurso Sí, a al a vato. que los niños se prepararan y fueran económicamente Ujú. sostenibles y que progresaran, porque pues eran los que mantenían Ujú. las familias. Entonces, se cambian a Londres por el niño Humphrey para que él tuviera la educación que necesitaba, pero a Total Cecilia que al los final Humphrey nomás andan cagando el palo por aquí y por allá. no le pongan a su hijo Sí, no Humphrey. le pongan Humphrey, ya no más Humphreys, por favor. Oye, ¿y luego? Y bueno, pero pues, bueno, la corren de acá de San Mary por ese malentendido y entonces tiene que entrar en el último año antes de irse a Cambridge, que ya era lo que quería, irse a Cambridge, Ujú. al St. Paul's Girls' School. Y aquí, en esta escuela, es donde su genio floreció gracias a la directora que se llamaba Frances Gray. Aunque ella era estricta, reconoció el potencial de Cecilia. En un inicio, la directora como que no, como que dijo: "No, pues si corrieron a esta niña, de seguro es problemática, de Ajá. seguro trae problemitas". Sí. Pero una maestra de ella, la de ciencias, la que le regaló el libro de Ujú. astrología, como que ella puso su palabra y otra, una Elizabeth, que ya no me acuerdo, pero bueno, Y la 2 engargoladora. y le encargó la Dora. No, llévesela, Ujú. no, déjela que entre. Y
parece que esta señora, la directora, era bastante, como abogaba mucho, porque esta era una escuela de mujeres, porque las mujeres también tuvieran preparación en ciencias. Entonces, St. Paul era una escuela que estaba mucho, pero por lejos mejor que St. Mary's. St. Mary's. Ajá, entonces por eso aquí todo Mira. lo que sucede conviene. Se ve la diferencia de cuando Cecilia entra a esta nueva escuela y como que ya desde el inicio, desde que entró y cruzó la puerta, dijo, o sea, ya sentía la vibra de la diferencia. Me imagino que ya entre ver cómo se movía la gente y demás. O sea, cómo se veía, cómo saludaban, porque ella, pues, había sido la gente había sido un poco distante con ella por su manera de ser, de pensar y pues se mantuvo un poco alejada, no fue tan amistosa. En St. Paul, la directora, es que realmente la directora era la que hacía todo el rollo, porque en el caso de St. Paul, de esta señora, sí contrataba gente súper preparada. O sea, gente que tuviera doctorados, les pagaba muy bien. O sea, a la directora sí le importaba que las niñas tuvieran un buen conocimiento, una buena educación. Tiene mucho que ver una buena directora, ¿eh? O sea, Pues no fíjate manches, o que director, sí, pues, fíjate o que sea, sí. Sí. Porque hasta quién contrata, sí. que, El fíjate, propósito, la misión, la visión, el objetivo de la escuela, o sea. dentro de los maestros que enseñaban en esa escuela se encuentra el maestro de música que se llama Gustav Holst, que yo no lo conocía, pero Gustav Holst era un famoso compositor que había sido músico, pero había tenido un problema, creo que con la quijada, creo que tocaba el trombón y algo le pasó, algo tuvo que ya no pudo seguir tocando el trombón. Y Se cuando dejó aventó una de Julián y se esforzó mucho y valió. y se lastimó, ya no Pero la pudo. fiesta estuvo al 100. Ajá. Y cuando pasa esto, que él ya no pudo tocar, y cualquier cosa que diga mal, corríjanme, la que parece está en los comentarios, y después le volvemos a hacer, ya que acabé todo el libro, Y le ahora sí el volvemos a chisme hacer todo completo. Sí, su, me parece. todo su episodio. Ajá. Gustavo Holst era muy famoso, fue un compositor, y de hecho, se dice que él enseñó la disciplina y el ritmo, la disciplina del ritmo y la armonía a Cecilia, o sea, se llevaban bien. Y después él compuso pues, que es como una música de orquesta clásica que se llama Los Planetas, algo así, y está en YouTube, o sea, y la tocan orquestas grandes, o sea, Gustavo Holst estaba en esta como prepa porque era antes de la universidad. Entonces, imagínate como la calidad de maestros que tenía, o que al menos la directora Gray pues estaba buscando, que también después, como dice, no, al poco tiempo que yo conocí a Cecilia, Cecita que menciona la directora, dijo, no, pues es una niña brillante, es grandiosa, o sea, ¿por qué? O sea, no sé por qué la sacaron, pero aquí está muy bien, y sí. Ahí ella le tocó prepararse a Cecilia porque ella quería ir a Cambridge. Entonces aquí es donde en el último año le toca empezar a aprender latín, griego y matemáticas avanzadas. Y mencionan que, bueno, para ese momento estamos hablando, fíjate que aquí es donde yo dije, pues, ¿cómo no vamos? Bueno, y es donde Cecilia empieza a interesarse más en las matemáticas y a lo mejor va dejando un poquito la botánica, un poquito, pero todavía seguía fuerte, pero mencionan que en Cambridge, en 1865 es cuando se empiezan medio a aceptar las mujeres. Tenía 700 años la universidad sin aceptar mujeres. Y yo dije, entonces imagínate, por supuesto, la ventaja que tienen los hombres, aunque cada generación de hombres pues tiene que reaprender todo, pero la ventaja intelectual que tienen en temas de física y de matemáticas, porque a lo mejor 700 literatura, años más. 700 Si un años nada más. Si un año que nos lleven, o sea, vamos de
tercer año a lo que sabes en cuarto, es un friego, ahora multiplícalo por 700. Hombre. Entonces dije yo, caray, 700 años se escucha como mucho. Es muchísimo tiempo. Y bueno, así es como Cecilia pues va a hacer lo de sus exámenes a Cambridge. Mencionan que durante ese tiempo en el que tuvo que ir a hacer los exámenes, pues que estaba nerviosa, había una maestra que la estaba preparando, pero como que la maestra trataba de calmarla, era Miss Pendlebury. Miss Pendlebury, ella fue como la que intentó como prepararla lo más posible para eso, que hay pues, otra persona interviniendo en la vida de Cecilia. Entonces que cuando va a hacer el examen, que las opciones de su examen era traducir del griego el Evangelio de Mateo, de San Mateo, o la parte de apología de Sócrates de Platón. Esas eran sus dos opciones. Entonces, cuando ella llegó a esa parte, fue como feliz porque dijo, no, pues lo de Mateo no me lo sé. O sea, como que no me inspira, pero lo de la apología de Platón, la apología de Sócrates de Platón, sí. Entonces, ella escogió la apología. Pero cuando ya hizo esa parte, aparentemente una de las personas que estaban ahí con lo del examen le dijo, no, porque tú no eres judía y esto de la apología solo es para gente judía. Tú tienes que hacer, el evangelio. Y entonces todo lo que pasa conviene, todo lo que sucede conviene, porque dijo, toda mi educación religiosa pues aquí te va. Aquí, sí. Sí, dijo, entonces ya tuve que usar lo que recordaba y pues al final del día corrió con suerte, pero ella ya estaba muy contenta, dijo, ya chingué, ya. Nunca sabes para qué te va a servir. Sí, como yo la oración para pedir por la lluvia, o sea, yo acabé haciendo radio, porque cuando nos preguntaron, no, pues, ¿qué experiencia tienen yo grabé la oración para pedir por la lluvia. Claro. Dios me mandó para ser locutora. No, sí, entra. Sí, ándale. Y bueno, ahora su obstáculo era el dinero, porque su familia sí estaba poniendo más atención pues a la educación de Humphrey, entonces pues no tenían para ella. Y entonces pues ella tiene que ir a hacer un examen para ganarse la beca de Mary Edwards Scholarship for Natural Sciences. Entonces ella aplica para eso. Y pues había mucha gente en eso, mucha gente compitiendo la beca. Entonces dice que en el día del examen, otra de sus maestras, Ivy, Ivy es esta, no es la otra, es la misma, es Ivy Pendlebury, es la misma. Ivy, la que la preparó para ese examen, la misma Ivy le dice, tú vas a tener esa beca. Un día antes, la Ivy le enseña a Cecilia la teoría de cómo construir un termómetro de aire, que no tengo idea cómo sea. Pero eso fue lo único que le enseñó la Ivy a Cecilia. Y dice, y después escribe Cecilia. Yo estaba como muy sorprendida cuando llegaron los que ponen el examen y me dijeron que hiciera un termómetro de aire para el examen. O sea, para el examen de laboratorio, lo único que le había enseñado la Ivy fue lo que le preguntaron, ese termómetro de aire. Y pues ella justo lo acababa de aprender el día anterior. No. ¿Quién sabe cómo? O sea, ella dice, no sé cómo le hacían palanca en la wash. Pues fíjate que sí. Sí dice, ¿cómo lo hizo Ivy? ¿O cómo lo sabía Ivy? Pues quién sabe, pero pues le atinó a lo que le tenía el aire que poner. Cuando se calienta, se expande, entonces pues seguramente era como que a ver qué tanto se expandía un líquido, un mercurio o algo, o sea, no era como que... O sea, digo, si no sabes, pues si te agarran en curva, pero pues ella llevaba la respuesta. Ella sí sabía. Órale. Entonces aquí, pues,
el apoyo de su maestra, y ahora sí que cuando es que cuando te toca aunque te quites y cuando no que te pongas. Y bueno, finalmente pues entró a Cambridge, le dieron su beca y ahí va. Entró a Cambridge para estudiar botánica, pero su vida cambió tras asistir a una conferencia de Arthur Eddington, que Arthur Eddington hizo que yo creo que habría que hacerle su divagavida. Oye, que luego uno dice, o sea, muy científicas y todo, pero a lo mejor de tanto que rezó en su escuela religiosa, dijo Dios, o sea, que sí existe. Dijo, ¿sabes qué? Se lo ganó. Mándale ahí al ángel Gabriel, a la maestra, Ahí que le te diga va. cómo se hace un termómetro. Y, oh María, la nueva buena debajo del cielo, ya. ¿Ves? O sea, no hay que menospreciar la religión. Ajá, es que es muy loco. Sí. Es muy loco, la verdad. Cómo las cosas pasan, pues. O sea, sí, ya no sabes qué creer, pero todo se va acomodando de una manera tan precisa, porque no me vas a creer tú, Jordi, pero te cuenta que Arthur Eddington fue a dar una conferencia. Arthur Eddington en ese momento, él andaba cazando un eclipse de sol para probar una de las teorías de Einstein. Y pues tardó un montón, pero lo había De eso logrado. hablamos en el episodio de Einstein. Sí, ¿No te acuerdas? Ajá. Entonces, pues ya era una persona de mucho prestigio, pues fue a dar la plática. En la plática solo habían tomado un boleto 4 mujeres, pero entre ellas no estaba Cecilia. Y una de ellas no pudo ir y le dio el boleto a Cecilia. Dios le dijo al diablo, mándale una fiebre intensa, una gripe. Es que la religión lo es todo. Pues no sé, pero así pasó, Jordi. Y entonces... Oye, no, pero ya dejando de riegue, a lo mejor alguien como Cecilia Payne reencarnó en alguien como Martí Gareda, porque la Cecilia Payne se aprendió a leer antes de los 5. No sabemos, mira. Pues puede Los ser. caminos del Señor son misteriosos. Fíjate que sí, la verdad sí está bien loco. Y entonces, pues va, y cuando ella va, dice que la plática de Arthur Eddington, o sea, le voló la cabeza. Le voló la cabeza que ella se fue de esa plática y se fue a transcribir, se fue a escribir en un cuaderno toda la conferencia, pues porque ella tenía memoria fotográfica. 3 días, o sea, se menciona el autor que 3 días ella no durmió por estar con eso y por estarle dando vueltas a lo que le había contado Eddington, que aún no sé bien qué contó, pero bueno, esa fue la situación. Entonces Eddington fue una gran inspiración. Y aparte, ahí fue donde dijo Cecilia, haz de cuenta que antes su major, ¿no? Como su carrera principal era botánica, su carrera como la menos, el que le llaman minor, pero bueno, pues su otra carrera con menos enfoque era física. En ese momento ella va y cambia esto y dice, no, ponme de principal física y ponme de menor biología o botánica. Y dentro de sus clases de física habla que entró a la clase de Ernest Rutherford, que Rutherford fue uno de los que andaba ahí con lo del átomo. Entonces, estaba en la clase de Rutherford y dicen que Rutherford fue medio groserón con ella. Y pues también era la única mujer, como que a veces la bienvenía, pero a veces hacía comentarios bastante groseros este señor Rutherford. Pero bueno. No, pues ya había descubierto el átomo y ya se sentía... Sí. Y eso ni bien. Tengo que leer bien qué fue lo que hizo Rutherford. O sea, porque si fue buena onda, bien. El que sí fue muy buena onda fue Eddington. Ese sí fue muy buena onda. Pero Rutherford no entendió muy bien si sí fue buena onda, pero parece que fue más canijo que buena onda con Cecilia. Y bueno, en ese punto a Cecilia terminó los 4 años de su carrera, pero no le dieron título porque no se daban título a mujeres. Y estamos hablando de 1900,
19, no, ya más grande, 1920, ¿qué húbole? Ujú, Porque ya tenía los 4 años, ujú. 22, ponle. Sí, despuésito por de la Primera Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial. Ujú. ándale, Sí, despuesito de que la eso Primera Guerra fue, Mundial. o sea, no contemporánea, pero sí les tocó más o menos estar vivas juntas con Sí. Liz Miner, que le pasó lo mismo, o sea, de que Sí, estudia, mira, pero sí, con sí, sí, sí. nombre de vato. Ándale, mira, sí, 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 cierto, sí, cierto. Y entonces, cuando pasa esto, gracias a una beca, llega al observatorio de Harvard en 1923. Ahí en Harvard, Harlow Shapley, director del observatorio, fue quien le dio el espacio para investigar, aunque inicialmente con un salario muy bajo. Y aquí es donde Cecilia conoce la técnica de espectroscopía y la utilizó para analizar las estrellas. La tesis doctoral de Cecilia fue presentada en 1925 en el Radcliffe College con el título Atmósferas estelares, una contribución al estudio de observación de las altas temperaturas en las capas inversas de las estrellas. Así se llama Ujú. la tesis más brillante de astronomía jamás hecha. Guau. Así la mencionaron. Ese es el título, por si se lo preguntaban. Si alguna vez se lo cuestionan por ahí, ese es el título. Ujú. En aquella época, los astrónomos sabían que la luz de las estrellas al pasar por un prisma mostraba un espectro con líneas oscuras, líneas de absorción. Ujú. Estas líneas indicaban la presencia de elementos específicos. Se pensaba que las estrellas tenían una composición química similar a la de la Tierra, mucho hierro, silicio y magnesio. Se creía que las diferencias en los espectros se debía a que las estrellas estaban hechas de cosas distintas. Luego, lo que hizo Payne, utilizó la ecuación de ionización de Saha, una fórmula física nueva en ese entonces, para analizar las líneas espectrales. La aplicación de la física atómica. Payne fue de las primeras personas en aplicar los avances de la física cuántica y atómica a la astronomía, el método. Ella relacionó los estados de ionización de los átomos en la atmósfera estelar con su temperatura absoluta. Ujú. Demostró que las variaciones en las líneas espectrales no se debía a diferentes composiciones químicas, sino a los diferentes grados de ionización causados por la temperatura de la estrella. Todas las estrellas estaban hechas básicamente de lo mismo. Lo que variaba era qué tan calientes estaban. Ujú. Al calcular las abundancias relativas de los elementos, Payne llegó a una conclusión que sacudió la ciencia de la época. Descubrió que el hidrógeno era 1.000.000 de veces más abundante que otros metales pesados. Concluyó que el hidrógeno y el helio son los componentes principales de las estrellas y, por extensión, del Ujú. universo. O sea, pues si son de las Mm. estrellas, pues de todo el universo. Ujú. Su supervisor, Henry Norris Russell, la convenció de que no publicara que el hidrógeno era el elemento principal porque era imposible, según el conocimiento de la época. Ujú. Ella añadió una nota en su tesis diciendo que sus cálculos para el hidrógeno eran probablemente un error. Años después, Russell llegó a la misma conclusión por otros medios y le dio el crédito a ella. Henry Norris, su asesor, lo confirma, pero aparentemente el que se lleva el reconocimiento fue el doctor Norris, no Ujú. Cecilia, por mucho tiempo. Estaba escuchando una plática del autor, de Donovan Moore, sobre el libro, tratando de como de comer lo más posible, porque no terminé el libro. Ujú. Entonces, él mencionaba que cuando Cecilia llega ahí a donde estaba, había mujeres en Harvard, había mujeres trabajando en el centro de astronomía, pero que estas mujeres les llamaban como calculadoras, ellas nada más como que juntaban Mm. información, la Ujú. acomodaban, que eran muy buenas, pero que les faltaba el conocimiento profesional Sí, que tenía ajá. Cecilia. O sea, tú Entonces, acomódame estos datos, sí, mire, aquí ujú, están, del 1 ujú, al año 2000, ujú. todo, pero no sé para qué chingadas son. Sí, 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 sí. Entonces, como que esa mezcla, pues, fue buena, y que lo menciona él que a lo mejor fue un momento muy solitario para Cecilia, pero también llegó a encontrar amigas, también llegó a encontrar buenas amigas, que es que ahí también uno se anima más, o sea, que a lo mejor no se Ay, dedicaban tanto a sí. lo que Ujú. ella, hacía, pero sí, hasta cuando estás en la tesis, gacha, que estás valiendo madre, ya salir a cotorrear y decir: "Ay, está valiendo madre, ay, yo también". Sí. Si usted está ahí valiendo madres y pensando que no ha hecho nada en la tesis, créame que ha hecho más que quien no está trabajando en su tesis, entonces no se desanime. Sí, es No, eso, es que nada es peor puede pasar que coma Maruchan por 6 meses más sin beca. híjole, que sí, que eso sí fue algo que
que pasó con la doctora Payne, bueno, ahí pues acaba su Pero tesis y ¿sabes qué? hace su Hasta doctorado. eso aprende uno. Lo que sucede conviene, porque si dices, o sea, si comiendo Maruchan y valiendo madre saqué una tesis, ¿qué puedo hacer cuando tenga un trabajo ¿Qué me chido? detiene? Ajá, exacto. Lo que no te mata, te hace Sí. más fuerte. Fíjate que sí es interesante porque a la doctora Ben Gaponsky le costó muchísimo, o sea, Ujú, trabajó por muy bajo presupuesto, por ujú, bajos sí. pagos por mucho tiempo. Esto fue lo que pasó. Ah, se habla también de que Cecilia era fumadora, 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 no cualquier cosa, bastante fumadora. Ah, sí. Pero bueno, ella, pues es Cecilia Payne. ¿Y cómo le llegó el Gaponsky? Pues hagan ustedes de cuenta que en 1934 se casó con Sergei Gaponsky o Ah, Gaposhkin, no sé cómo se diga. No sé cómo se diga nada nunca, muchachos. Siempre ujú, corríjanlo en los ujú. comentarios. Él era un astrónomo ruso a quien ella ayudó a escapar de la Le vamos a persecución poner el espaciosa. Guaponchki. El Gapo Oye, sí, ruso. Gaponsky. Ay, acá. Fíjate que sí. Pues a ella tuvo 3 hijos con Gaponsky, Edward, Catherine y Peter. Ella, a pesar de tener pues su carrera y ser súper intensa y demás, se menciona como Sergei Gaponsky, bueno, porque ella se lo lleva a Estados Unidos, ¿no? Que digo Ujú. yo, qué buena onda. Que ahí sí les voy a quedar debiendo ese chisme Ah, completito, o porque sea, ya ese me lo andaban quedé. cuando se fue a Harvard y Es se que lo a ella no llevó. sé, es Ah, que no sé. no, pues. Pero bueno, Ay. sí, porque fue en 1934, que fíjate, aquí ella ya tendría 34 años, o sea, pues también ya estaba grandecita. Ujú. Pues para ese tiempo, a los 34 se estaba Como casando, la mamá. Ah, como la mamá. sí. Ajá, No es que exacto. tal palo, tal astilla. Ajá. Pero entonces, pues se lleva a Gaponsky y mencionan cómo la relación de ellos fue una relación muy diferente en su época, Ujú, porque Cecilia, pues se la pasaba en conferencias, se iba, ujú. tomaba clases, tomaba cursos, o sea, salía muchísimo. Y Sergei, el esposo, era el que se Ser quedaba a gay. ser, el, el que Sergei, bueno, Era un el ser señor gay. Ah. Gaponsky, Y el, mejor no, guapo. el Gaponskin, ¿eh? Pero se me hace que se me va a quedar más por Gaponskin que Sí, Gaponskin, pues se oye pero muy bueno. guaponski, eso de que ruso y no sé qué tanta. ¿Cómo te caería un ruso treintón? Ay, no lo sé. Pero miren, lo interesante aquí era que la manera en la que ellos llevaron su matrimonio era poco convencional para ese Ujú. tiempo. Sí, Y sí, que sí. eso permitió que Cecilia lograra lo que logró, porque Ujú. pues hizo más que solo hacer su tesis maravillosa y Ujú. brillante. Yo también creo que Cecilia no era de las que pedía permiso, pero bueno. Sí, Era como que: "Oye, ¿me dejas? ¿Te no, no. aclimatas o te aclichingas?". Yo te traje desde allá, Ajá, te sí. salvé de no te hagas tonta. Fíjate que sí. Y, ay, es que te iba a decir algo de ella que ya se me olvidó. Bueno, no tenían un matrimonio convencional Ujú, y, pues, sí, Cecilia siempre salió como de lo si ujú, ella no era alguien que la detuviera al mundo, tampoco era alguien que se detuviera como en cosas de moda, era bastante, ujú, bastante brusquita, ujú, bastante rejega, bastante en su rollo. ujú. Y pues por eso llegó, o sea, muy a pesar de lo que mucha gente le decía. Y pero, por ejemplo, el señor Edilton, Ujú. el que sí le inspiró, él sí le echaba porras, él sí le dijo: Es "Sí, que se me hace que ese Eddington, Eddington es el Eddington, mismo sí". que defendió a la Liz Miner, ¿no te Ah, acuerdas? pues sí puede ser, porque él como que él sí le veía el potencial, él Sí, no a él ver. no. Miner se hizo como parte de una cosa religiosa que se llaman Quakers, los Quakers. Ah, caray, no, no sé. Me suena mucho a avena. Ay. Sí, de hecho, de hecho. Sí, dice No, Eddington fue defensor activo de científicos alemanes y europeos perseguidos y pues Liz Miner no era científico, era científica, pero fue perseguida, ¿te acuerdas? ujú, Después de la Primera sí, Guerra Mundial creía profundamente que la ciencia debía estar por encima de la política y el nacionalismo. Defendió las ideas de Albert Einstein cuando en Inglaterra todavía mucho rechazo hacia los científicos alemanes tras la guerra. Ah, pues ya se ganó su divagavida el Eddington. ujú.
Oh, ¿sabes Porque quién fue uno que sí le ayudó? Y ese sí me acuerdo que lo mencioné, Niels Bohr, así como, ¿qué dijiste? Alice Miner. Sí, Ajá, cuando se fue ella para Niels allá. Bohr fue uno de los que le ayudó, entonces a lo mejor el Rutherford también, dices que a veces era chido y a veces no, a lo mejor Pues como también que siento que quedó más negativo que positivo, entonces pero no. Puntos para no el sé. Bohr y Russell, aliviánate. Digo, ya Sí, estás bien Rutherford. tieso, pero Rutherford. Y Eddington pertenecía se llaman se les nombraba los Quakers en inglés, que sí, es como la de la avena. sí. Que de hecho Pues sí es un científico, ¿no? Algo así, o sea, el vato. el hombrecito, pues Ajá, sí es como un campesino, así con su sí. sombrerito, O sea, a mí se me figura más que campesino como a Newton o como un algo así. pastor, Sí, pues como un como un pastorcito. cientifiquillo. Ujú. Bueno, ellos, si lo traduces al español, los cuaqueros. Ah, Los cuaqueros, que pertenecen a la Sociedad Religiosa de Amigos, originalmente conocida como la Sociedad de Amigos, un conjunto de denominaciones cristianas, pero en este caso, los Quakers o los cuaqueros, como que ellos sienten que no tiene que haber ningún intermediario entre tú y Dios, ujú, sino que tú pues eres como tu propio sacerdote o pastor ujú. o, ¿sabes? Como una cosa así Una cosa más espiritual, o sea, de que tú te guíes por lo que tú eres como y más directa ujú. tú con Dios, ajá, como que esa es más o menos la situación. Y Cecilia se hizo muy de ese asunto porque seguía a Eddington y Ah, Eddington pues fíjate que no ejercía suena tan esa mal, o creencia. sea, cada quien sus Barbies religiosas, tú en lo que tú creas y ya, ¿sabes? Como nada de que Ujú. vente yo te confieso, Ándale, que luego ahí andan puros vente yo problemas. te Pues bueno, absuelvo y rézame 3 Padres Nuestros. ándale. Eso fue lo que más anduvo ahí Cecilia, pero bueno, ya después me imagino que se fue a Estados Unidos y ya pues se dedicó a otras cosas. Ahora sí, cerrando su legado y reconocimiento, le tomó décadas ser reconocida oficialmente, fue recién en 1956 cuando Harvard, o sea, sus 56 años, la nombró profesora titular y la primera mujer en dirigir un departamento en esa universidad. En cada etapa de su vida, Cecilia se caracterizó por su honestidad intelectual, su resistencia ante el sexismo y una pasión casi religiosa por la verdad científica. Y así es como Mm, termina hasta este momento con lo que me quedé pendiente, que todavía me quedó mucho pendiente, la vida de Cecilia Payne Gaposchkin, que entonces aquí también cabe recalcar cómo ella decidió no quitarse su apellido y solo agregar el del Gaposchkin. ujú. Dijo, no, 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 a mí no me quita Ay, mi apellido, sí. póngale Ujú, Payne Gaposchkin. Y sí. así se quedó, y así la nombran, y así es. Y Ujú. pues bueno, con eso cerramos la divagavida de hoy. Darani, ¿qué concluyes de la doctora Cecilia Payne Gaposchkin? No, pues súper, gracias por presentármela, por la conexión que hiciste ahí, que no, pero que esta la mencionó, ay, que no sé qué, yo, ándale pues, yo confío en ti, Sí, y sí. hay libro y no sé qué, ajá, no, sin duda ya me súper antojaste el libro, entonces hay que tenerlo ahí presente, y luego pues de que están hechas las estrellas, o sea, literalmente lo tengo tatuado, acá, de que no, estamos hechos de materia estelar y así, y pues de qué chingado está hecha la materia estelar, me gustó, A me ver, a encantó ver, a la ver. frase que dijiste, o sea, sí es cierto, ¿no? Que no nos preguntamos que la gravedad y la relatividad, pero sí las estrellas están hechas de esto, ¿y quién lo descubrió? Entonces, pues no entiendo por qué siempre en marzo es un buen momento para destacarlo, de que no estamos locas ni en nuestra imaginación, si hay una cosa ahí de que rezago histórico, y querer invisibilizar a mentes como la Cecilia Payne, aunque no, o sea, en cualquier ámbito que destaquen, moda, historia, ciencia, en lo que sea, o sea, yo pienso que todos tenemos la misma oportunidad de que nuestra Ujú. historia sea contada, avalada y pues admirada por quien decida. O sea, a lo mejor a usted le vale 3 kilos de cacahuates, así como a la Cecilia le valía la religión, usted le vale la ciencia, bueno, pero habrá a lo mejor científica con la, ¿cómo se llama? Coco Chanel, o sea, bueno, el chiste es de que se nos ponga toda la historia completa, o sea, ya usted decía Ujú, que le gusta. Pero bueno, muchas sí. gracias por aportar esto al Compendio Mundial de Divagación, que de pronto lo estaremos engargolando ahí para repartirlo, para repartirlo en la misa. Oye, como no sé, bueno, cuando veas Bridgerton, pero la Lady Whistledown, es como la chismosa, ¿no? La del periódico. Ajá. Así vamos a repartir el El compendio divagatario, mundial de las divagaticias.
Llévele. Híjole. No, de verdad, o sea, hay que hacer este tipo de gente, este tipo de historias viral. Y sí me quedaste mucho de ver del chisme del Guaponchki, yo quiero todo ahí Sí, después. hombre. Y no, ya hay que comprometernos con la ciencia atrás del espectrofotómetro, de la espectroscopía en general, pues, y de todos los descubrimientos, o sea, caga de la divagabilidad que hablemos. Como que se me vino la idea ahorita, pero es que también los invitados están muy chidos y pues también está chido ver lo moderno, ¿no? Pero bueno, Sí, por lo pronto, sí, gran el trabajo que personaje hace. y sí, o sea, entonces cuando ya sepa ahí de que no, miren, las estrellas son principalmente hidrógeno, porque la Cecilia Payne lo descubrió y pues ya me sé esa parte de la historia, un hueco menos ahí en la ciencia y gracias por eso. Con gusto, pero ¿sabes qué? Es como tapas un hueco y abres 2. Abres 2, sí, porque no, pero ¿Y quién era Eddington? Sí. ¿Y por qué los defendió? Entonces el Rutherford era un hijo de su maíz. ¿O no? ¿O Sí. no? ¿Y cómo funciona el espectroscopio? Sí. ¿Y la ecuación que usó? ¿Por Ándale. qué la usó? Sí. Entonces, Sí. híjole, No, es eso que es lo que aquí pasa con la sí. ciencia. Es la luz cuántica funciona de maneras misteriosas y pues quisimos tapar el sol con un dedo y se hizo un espectro de dudas. Mejor explicado no podías decirlo. No. Y bueno, pues yo me voy recomendándoles el libro y que bueno, seguiremos descubriendo gente maravillosa en muchos sentidos, en la ciencia, en las artes, en todo, porque a todos nos parece importante, porque por eso somos las divagadoras. Ustedes también preséntenos otros personajes que nos gusten, porque sí me inspiró, me ayudó mucho leer esta vida en medio de este caos que estoy viviendo, personal y hacia afuera, en el mundo. Entonces, reconocer que ella estuvo en una guerra mundial, en Harvard, con todo lo que implicaba las dificultades, salvar también al esposo de los espacios. Sí. No. Mira, Dije yo creo que yo sería la peor terapista del mundo, pero algo que a mí siempre me saca del hoyo es, no hay nada que esté tan malo que no se pueda poner peor. Así que si algo te sirve, no te preocupes. Sí. Pues bueno, con eso, muchísimas gracias, divagadores, por su apreciable y valiosísimo tiempo. Suscríbanse y síganos en todas nuestras redes como Divagadoras Científicas. Y nosotros no nos podemos ir sin recordarles que para todo mal, divagar. Y para todo bien, también. Chao. Somos polvo de estrellas recorriendo el universo. Partículas unidas, descifrando los misterios de nuestro espacio-tiempo. Somos las divagadoras científicas, divagadoras científicas. Somos curiosas, también chistosas, y lo que más nos gusta es divagar.